Mi abuelo nunca fue un hombre hablador. Siempre mantuvo una actitud seria y tranquila, como si el campo mismo lo hubiera forjado en silencio. Era un trabajador incansable que dedicó toda su vida al cuidado de sus tierras en San Luis Potosí. Sin embargo, cuando yo era niño, una noche de invierno rompió su silencio para contarme algo que nunca he olvidado. Estábamos sentados junto al fuego. La casa crujía con el viento, y en medio de esa atmósfera, me habló de un suceso que marcó su vida. Fue una historia que, según me dijo, pocos se atrevían a mencionar en su pueblo, y cuando lo hacían, era con voz baja y temerosa. La historia tenía que ver con una figura temida por muchos, el Charro Negro. Mi abuelo era joven entonces, fuerte y dedicado al trabajo. Su vida en el rancho era simple pero digna, hasta que empezó a notar cosas extrañas, herramientas que cambiaban de lugar, luces en los campos, animales inquietos. Los perros ladraban hacia un rincón oscuro del terreno, como si percibieran algo que él no podía ver. Una noche, mientras revisaba las vacas, escuchó el trote de un caballo. No era cualquier caballo, el sonido era profundo, poderoso. Pensó que quizás algún vecino se había perdido, pero pronto comprendió que no era así. Una sensación pesada lo envolvió. Entonces lo vio, un jinete vestido de negro, montado en un caballo igual de oscuro, con ojos como carbones encendidos. Era el Charro Negro. A pesar del sombrero que le cubría el rostro, mi abuelo sintió su mirada penetrante. Sabía lo que significaba verlo, según las historias, ese ser solo aparecía para cobrar una deuda con el más allá. El charro se le acercó lentamente y, con una voz grave que pareció resonar en su mente, le dijo: «Me debes algo. He venido a cobrar». Mi abuelo, paralizado por el miedo, le respondió que no debía nada. No había hecho pacto alguno. Pero el charro insistió: «Las deudas no siempre son tuyas», y luego desapareció en la oscuridad. Aquella noche, mi abuelo no pudo dormir. Algo había cambiado. Después de esa aparición, las cosas empeoraron. Las luces en el campo eran más frecuentes, las vacas comenzaron a morir, los perros dejaron de ladrar. El ambiente en el rancho se volvió sombrío y mi abuelo sentía que lo vigilaban constantemente. Pasaron unos meses y en una comunidad cercana encontraron muerto a un hombre que, según los rumores, había vendido su alma por riqueza. Era el antiguo dueño de las tierras que mi abuelo había comprado. Al parecer, había intentado librarse de su pacto vendiendo la propiedad, pero el charro lo encontró igual. Mi abuelo nunca volvió a hablar del tema, excepto aquella vez conmigo. Con el tiempo vendió el rancho y se mudó. Pero yo nunca olvidé su historia. Porque hay cosas que no comprendemos, cosas que pertenecen a otro mundo. Y a veces, esas cosas regresan para cobrarse lo que se les debe. Mi nombre es Ivana López, y lo que voy a contarles es algo que mi hermana y yo vivimos cuando éramos adolescentes. Fue una madrugada como cualquier otra. Estábamos en nuestra habitación viendo películas, probablemente ya eran cerca de las 3 de la mañana. Vivíamos en una casa de 2 pisos que siempre nos había parecido extraña, especialmente por el cuarto del piso superior, que estaba desocupado. Esa noche, mientras estábamos concentradas en la película, empezamos a escuchar ruidos provenientes del cuarto de arriba, pasos, muebles que parecían arrastrarse y algunos golpes secos. Aunque asustadas, reunimos el valor suficiente para subir a revisar. Sin embargo, al llegar no vimos nada fuera de lo normal. Bajamos de nuevo, algo inquietas, sin saber qué pensar. Fue en ese momento, ya de regreso en nuestra habitación, cuando algo verdaderamente escalofriante ocurrió. Escuchamos una voz que gritaba el nombre de mi hermana, Daniela. El tono era fuerte, claramente humano, pero no reconocimos a quién pertenecía. Subimos de nuevo, más asustadas que antes, y ahí fue cuando lo vimos. En la esquina del cuarto vacío estaba de pie un hombre vestido como charro. No se movía, simplemente nos observaba en silencio. Nos quedamos paralizadas por un instante, y luego salimos corriendo escaleras abajo, aterradas. Esperamos a que nuestro papá llegara y le contamos lo que habíamos visto. Pero él no nos creyó. Subió a revisar, y al regresar nos aseguró que no había nadie ni nada extraño.
Trató de calmarnos diciendo que tal vez estábamos sugestionadas o que lo habíamos soñado. Pasaron algunos días y tratamos de dejar el tema atrás, aunque la inquietud seguía presente. Pero una noche de fin de semana, durante una reunión familiar en casa, los ruidos regresaron. Esta vez no fuimos solo nosotras quienes los oímos, también nuestros familiares notaron los pasos y golpes. Aunque nadie lo dijo en voz alta para no generar pánico, era evidente que todos los habían escuchado. Cuando la reunión terminó, mi papá finalmente confesó que él también había oído los ruidos provenientes del cuarto de arriba. Subió nuevamente a revisar, y aunque otra vez no encontró a nadie, vio algo que lo dejó sin palabras. En el polvo del suelo estaban marcadas con claridad las huellas de unas botas. Poco tiempo después, mis padres tomaron una decisión definitiva: nos mudaríamos. Mi mamá siempre creyó que esa casa tenía algo extraño, y ninguno quiso seguir averiguando qué era. Hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué habitaba ese cuarto, pero lo que sí tenemos claro es que no éramos bienvenidos allí. En 2016, una noche aparentemente común se convirtió en una de las más aterradoras de mi vida. Después de tomar con unos amigos en un estadio, los llevé a sus casas, ya que yo era el menos ebrio. Al regresar caminando solo, sentí que alguien me seguía, aunque al voltear no había nadie. Ya en casa, me acosté tranquilo hasta que escuché a mi abuela rezar en voz alta. Parecía estar discutiendo con alguien. Al día siguiente, me contó que la noche anterior llegué acompañado de una mujer maltratada, con ropa antigua. Según ella, esta mujer le habló en un idioma extraño y dijo que yo la había invitado a entrar. Mi abuela rezó sin cesar hasta que desapareció. Me advirtió que la noche no es para los vivos, sino para las almas en pena. Desde entonces, cada vez que camino solo de noche, siento esa misma presencia tras de mí. Historia 4. La sesión que no debió ser. En la secundaria, mis amigas y yo, Mariana, Carla, Laura y yo, decidimos jugar con una tabla o ouija por simple curiosidad. Laura la llevó a casa de Mariana una tarde que sus padres no estaban. Empezamos la sesión entre risas, pero pronto sentimos que algo nos estaba respondiendo. Aunque Laura y yo queríamos cerrar la sesión correctamente, Carla y Mariana se burlaron y soltaron la plancheta sin despedirse. Desde ese día, comenzaron a pasar cosas extrañas, ruidos, sombras y la sensación constante de ser observadas. Mariana decía que escuchaba voces, y Carla soñaba con una figura oscura que la miraba fijamente por las noches, hasta que la vio despierta. Ninguna quiso volver a usar la ouija para cerrar el portal, y las cosas empeoraron tanto que sus familias decidieron mudarse. Nunca volví a verlas. Desde entonces, entendí que hay cosas con las que no se debe jugar. Quiero contar una experiencia que viví mientras trabajaba en el Cinépolis de Lázaro Cárdenas. A pesar del tiempo que ha pasado, todavía me causa escalofríos recordarlo. Desde el primer día que entré a trabajar ahí, percibí un ambiente extraño, como si algo invisible rondara entre las salas. Era una sensación pesada, difícil de explicar. Formaba parte del equipo de limpieza, lo que significaba que muchas veces me tocaba recorrer sola las salas vacías. Las más inquietantes eran, sin duda, la sala 1, la 8 y la 9, que además eran las más grandes. Una mañana de sábado llegamos temprano, alrededor de las 7, para comenzar con la limpieza. A esa hora solo estábamos los del equipo de aseo, el gerente y los demás empleados llegaban hasta después de las 10. Recuerdo que uno de mis compañeros estaba limpiando los baños cuando escuchó claramente que alguien jalaba la cadena de uno de los inodoros. Al asomarse, vio algo que lo dejó helado, unos pies calzados con zapatos negros y lo que parecía un vestido largo, similar al que usan algunas monjas. Cuando intentó mirar mejor, escuchó un quejido profundo. Lleno de pánico, salió corriendo para contarnos lo que acababa de presenciar. Entre todos decidimos ir a revisar el baño, aunque estábamos muertos de miedo. Apenas llegamos a la entrada, volvimos a escuchar el sonido de la cadena, pero esta vez no había nadie dentro. El terror nos invadió y salimos huyendo del lugar. Volvimos a nuestras labores, aunque el miedo seguía muy presente. Más tarde ese mismo día, me tocó vivir mi propia experiencia paranormal.
Estaba sola en la sala 9, limpiando los portavasos mientras escuchaba música con mis audífonos. De pronto, escuché un sonido. Era claro, pero intenté pensar que tal vez lo había imaginado. Seguí limpiando, pero el ruido se repitió, más fuerte esta vez. Me giré a ver si había alguien, pero no había nadie. Intenté mantener la calma y continuar con mi tarea, pero el sonido volvió, cada vez más cercano, más insistente. Era como si alguien intentara llamarme o advertirme de su presencia. En ese momento ya no aguanté más, el miedo me sobrepasó. Salí corriendo de la sala con lágrimas en los ojos. Busqué a una compañera para contarle lo que me había pasado, y desde entonces decidimos no trabajar solas. Ese día ella me ayudó a terminar, y yo la acompañé después para que ninguna estuviera sola en las salas. Desde entonces me fue imposible sentirme tranquila trabajando ahí, especialmente en la sala 9. Nunca volví a quedarme sola y, hasta hoy, me sigo preguntando qué era exactamente lo que habitaba ese cine, porque está claro que no estábamos solos. En 2016, mientras trabajaba como policía en Coronango, Puebla, me asignaron como compañero de patrulla de un oficial cuyo colega habitual estaba ausente por un curso. Durante la noche, alrededor de las 3 de la mañana, el oficial propuso que descansáramos un poco, ya que no teníamos dormitorios ni área de descanso. Encontré un sitio aislado cerca de la cantera para estacionarnos. Como no conocía bien la zona, apagué las luces para no llamar la atención y avancé por una calle de terracería. Al encenderlas de nuevo para orientarme, vi algo que jamás olvidaré, una criatura con cuerpo de canguro, cabeza de perro y manos pequeñas devorando un conejo. La sangre le chorreaba por el pecho. Al notar mi presencia, me miró con unos ojos salvajes y huyó brincando entre los árboles a una velocidad inhumana. Aunque tenía mi arma, me sentí completamente vulnerable. Salí de ahí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo con fuerza. Hasta hoy, esa imagen no ha dejado de perseguirme. Una fría noche de diciembre en Guadalajara, trabajaba en una gasolinera junto a un compañero mayor. Era cerca de la medianoche, la hora habitual para hacer el corte de caja. Mientras él lo realizaba dentro de la oficina, yo me quedé afuera fumando un cigarro. A esas horas ya casi no había clientes. En ese silencio, un auto se detuvo en una de las bombas. Me acerqué para atender al conductor, pero algo me llamó la atención. Vestía ropa completamente inadecuada para el frío, shorts, camiseta sin mangas y calcetas hasta las pantorrillas. Nunca le vi el rostro, solo recuerdo claramente sus piernas. El hombre me preguntó si estaba sola. Le respondí que no, que mi compañero estaba adentro. Entonces, con una voz tranquila, casi inquisitiva, me dijo: ¿No te da miedo estar aquí sola? Volví a responder que no, aunque su insistencia empezaba a incomodarme. Fue entonces cuando dijo algo que me congeló la sangre. Las personas que pasan por aquí no son personas. Son ánimas. No supe qué decir. Continuó hablando mientras yo le servía el combustible. Señaló el parque frente a la gasolinera y me dijo que ahí antes había una presa, donde arrojaban los cuerpos de los asesinados. Ahora, según él, el lugar estaba lleno de almas errantes. En ese momento, mientras conectaba la manguera, sentí que me tocó suavemente la cabeza y me dijo en tono paternal: «Cuida a tus hijos». Al voltear de nuevo, el hombre ya no estaba. No escuché el motor del auto ni lo vi irse. Simplemente desapareció. Más tarde, cuando mi compañero salió, le pregunté si era cierto que se hablaba de ánimas en el lugar. Me miró serio y dijo que sí. Entonces le conté lo sucedido. Se quedó pálido. «No puede ser. No despachaste a nadie», me aseguró. «Claro que sí». Me pidió 100 pesos de gasolina, le mostré el dinero. Negó con la cabeza. «Yo siempre me levanto si tú estás atendiendo». No vi a nadie. Me sugirió revisar las cámaras al día siguiente. Cuando lo hicimos, la encargada de la oficina confirmó lo impensable: desde las 12:30 a la 1:30 no había habido ningún cliente. Nadie se acercó a las bombas. Y yo, en ningún momento, aparecía despachando.
Tenía 14 años cuando me rodeé de personas que, con el tiempo, supe no eran la mejor compañía. Mi mejor amiga en aquel entonces era mayor que yo y tenía serios problemas con sustancias. Nos habíamos conocido en la secundaria y compartíamos demasiado tiempo juntas, incluso solía quedarme a dormir en su casa. Ella vivía en una zona complicada, cerca de un río y de un monte con una reputación siniestra. Se decía que allí abandonaban restos de rituales, brujería, incluso cuerpos. Para llegar a la casa de la persona que le vendía a mi amiga, solíamos cruzar ese monte como atajo. Recuerdo una noche en particular, tan vívida que jamás la he podido olvidar. Íbamos caminando hacia allí y, como si intentáramos calmar la ansiedad, comenzamos a bromear sobre cosas de nuestras casas. Queríamos restarle importancia al miedo que sentíamos, pero apenas pusimos un pie dentro del monte, el ambiente cambió. Era como si el aire se volviera más denso, más pesado, y con cada paso sentíamos con claridad que algo, o alguien, caminaba detrás de nosotras. Yo quería dar la vuelta, regresar, pero mi amiga, valiente o quizás demasiado confiada, se colocó detrás de mí, decidida a protegerme y seguir adelante. Aceleramos el paso, fingiendo no escuchar los crujidos ni sentir los escalofríos que nos recorrían la espalda. De repente, escuché un golpe sordo. Mi amiga había caído al suelo. Gritaba con desesperación, asegurando que algo la había atravesado. No era físico, me insistía, era como si algo invisible le hubiera tocado el alma misma. Presas del pánico, salimos corriendo del monte hasta llegar a la casa de la mujer que le vendía. Aquella señora era conocida no solo por sus ventas, sino también por practicar la santería. Apenas cruzamos su puerta, nos miró con una expresión severa y nos dijo con voz firme: «Tienen un muerto pegado». Nos explicó que se trataba de un espíritu enojado, pero no le creímos del todo y nos fuimos pronto. Sin embargo, desde ese día, todo empezó a ir mal. Especialmente para mi amiga. En su casa comenzamos a ver una figura oscura que se escondía en los rincones, que se asomaba por las ventanas. Ella empezó a perder el cabello de manera alarmante. Su vida se vino abajo, sus padres se divorciaron, su hermano fue encarcelado, cada cosa que tocaba parecía desmoronarse. Desesperadas, volvimos a la casa de la santera. Esta vez, accedió a leer las cartas y realizó una sesión. Fue algo que todavía me estremece al recordarlo. Usó carne como ofrenda para comunicarse con el espíritu. Nos dijo que el muerto estaba enfurecido porque mi amiga, sin saberlo, había pisado su cuerpo en el monte. Y que no se detendría hasta verla completamente destruida. Lo más aterrador fue que la señora se negó a ayudar. Lo que la acompaña es tan fuerte que puede llevarla a la muerte, nos dijo. Y yo no me meteré con algo así. Desde entonces, la vida de mi amiga ha sido una cadena de tragedias. Hoy tiene una hija y trabaja bajo condiciones durísimas. Yo no he sufrido tanto, pero en más de una ocasión he visto a ese muerto. Lo he sentido. Está ahí, en las sombras, observando. Especialmente cuando salía temprano hacia la preparatoria, su presencia se hacía más clara. No solo yo lo he notado. Familiares y amigos que han venido a mi casa han mencionado la presencia de una figura extraña en los rincones. No sé quién fue ese espíritu en vida, ni cómo murió. Pero algo en mí me dice que su final fue injusto, quizás violento. Ahora, lo único que puedo hacer es rezar por él, y por todas las ánimas que, como él, no han encontrado descanso. Un día desperté sintiéndome extraño. Al incorporarme noté que mis piernas tocaban el suelo con facilidad, algo que nunca antes había experimentado por mi condición de enanismo. Al mirarme al espejo, me di cuenta de que tenía un cuerpo de estatura promedio. Aunque era yo, también era diferente. Al bajar a desayunar, mi familia actuó como si nada hubiera cambiado. Todo era tan normal para ellos que empecé a dudar de mi propia memoria. Caminando por la ciudad noté otras rarezas, los colores de la bandera estaban distintos, Juan Gabriel aparecía en carteles como si aún viviera, la gente vestía ropa de otra época y no existía el metro. Pasé el día sintiéndome como un intruso en una versión paralela de mi vida. Cuando por fin me recosté a dormir, desperté horas después y todo había vuelto a la normalidad. Mi cuerpo, mi entorno,
todo era como lo recordaba. Nunca supe si fue un sueño lúcido o una verdadera falla en la realidad, pero desde entonces, no dejo de observar los detalles, esperando volver a cruzar esa otra dimensión. Jorge, un conductor experimentado, me compartió una vivencia que lo marcó para siempre. Ocurrió en uno de los tramos más temidos de México, la carretera de La Rumorosa, en Baja California. Esa zona no solo es conocida por sus peligrosos acantilados, sino también por las múltiples leyendas que la envuelven. Y lo que vivió él es, sin duda, una de esas historias que uno desearía jamás contar en carne propia. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Jorge y su esposa, Mariana, regresaban de una reunión familiar en Ensenada con rumbo a Mexicali. Querían llegar antes del amanecer, así que tomaron la ruta directa, La Rumorosa. Desde que entraron en su tramo más complicado, algo en el ambiente cambió. Una carretera normalmente transitada se les presentó vacía, sumida en una oscuridad tan densa que parecía intentar tragárselos. Mientras Jorge conducía, una niebla espesa empezó a descender, cubriendo el camino como una manta fantasmal. La temperatura dentro del auto cayó de golpe. Mariana, que hasta ese momento dormía, se despertó sobresaltada por el frío inusual. Jorge, tengo un mal presentimiento, susurró, con la mirada clavada en la ventana. Él no dijo nada, pero un malestar sordo se instaló en su pecho. Entonces, sin aviso, algo apareció en medio de la carretera. Jorge pisó el freno de golpe, los neumáticos chirriaron, el corazón se les detuvo. Frente a ellos estaba una mujer. Vestía de blanco, su vestido flotaba levemente, aunque no soplaba viento alguno. Su rostro era pálido, inexpresivo. Y sus ojos, estaban fijos en ellos. Ambos quedaron paralizados, atrapados en esa mirada. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció entre la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que quedó fue más abrumador que el susto. Jorge decidió avanzar, esperando dejar atrás aquel suceso, pero la carretera parecía tener otros planes. La niebla se volvió más densa, y las sombras en el paisaje cobraban movimiento, entre las rocas, entre los matorrales, como si los observaran. De pronto, la radio, que había estado apagada todo el camino, comenzó a emitir estática, seguida de una melodía distorsionada. Era un bolero antiguo, uno que Jorge recordaba con nitidez, su abuela solía cantarlo. Pero había algo siniestro en esa versión, un eco deformado, casi fúnebre. Jorge intentó apagar la radio, pero la música no se detenía. No venía del estéreo, sino del aire mismo. Era como si la propia carretera estuviera cantando. Mariana rompió en llanto, temblando de miedo. Jorge, desesperado, aceleró. Las curvas se volvían más cerradas, más traicioneras. El camino parecía querer tragarlos. Fue entonces cuando lo vio. A la orilla del camino, emergiendo entre la niebla, había varias figuras. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos vestidos de blanco. Todos con el mismo rostro inerte de la mujer que habían visto antes. Los observaban con ojos vacíos mientras el coche pasaba frente a ellos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Jorge supo que esas presencias no estaban vivas. Aceleró en una curva cerrada, pero el coche perdió tracción. Durante un segundo que pareció eterno, sintieron que iban directo al vacío, a un acantilado sin fondo. Pero entonces, como si una fuerza invisible los empujara, el auto volvió al asfalto. Se detuvo de golpe. Silencio total. Respirando con dificultad, ambos miraron alrededor. La niebla comenzaba a disiparse. Las figuras ya no estaban. Pero al borde de la carretera, Jorge vio algo que jamás podrá olvidar, una cruz de madera vieja, desgastada, con letras grabadas a mano que decían: "Aquí descansan las almas perdidas de La Rumorosa". A sus pies, flores marchitas y velas apagadas. Jorge encendió el coche con manos temblorosas. No dijo palabra. Sabía que no podían quedarse ahí ni un segundo más. Mientras se alejaban de ese tramo maldito, un pensamiento no dejaba de atormentarlo. ¿Quién o qué los había salvado esa noche? ¿Por qué ellos y no otros?
Desde entonces, Jorge y Mariana nunca más volvieron a transitar por la Rumorosa durante la noche. Aunque los años han pasado, ambos aseguran sentir que algo quedó allá, algo que, en las sombras, sigue con ellos, como si no los hubiera dejado partir del todo. Así que, si algún día decides viajar por la Rumorosa, piénsalo 2 veces. Porque lo que camina en la niebla, lo que susurra en las curvas, no siempre quiere que regreses. Enterrada viva. Testimonio anónimo, Durango, México. Si algún día decides compartir esta historia, que sea sin nombres, por respeto. Yo soy enfermera, y esto ocurrió en 2013, cuando me asignaron a una pequeña clínica del IMSS en Canatlán, un poblado en Durango. Al principio, todo parecía rutinario, hasta que comencé a notar algo inquietante. Una mujer de unos 45 años comenzó a traer a su hija a consulta. La joven tenía apenas 23, pero su aspecto era alarmante. Estaba tan delgada que apenas podía mantenerse en pie, y siempre requería la ayuda de su madre para caminar. Durante semanas las vi entrar y salir de la clínica. La madre insistía en que el médico la refiriera nuevamente a Torreón, convencida de que algo grave le sucedía. Después de 6 visitas, no aguanté más. Me acerqué al administrador y le pregunté por qué no la enviaban a un hospital de mayor nivel. Su respuesta me desconcertó. Ya fue evaluada en Torreón, Durango, incluso en Guadalajara. En todos los lugares dicen lo mismo, no tiene nada clínico detectable. No podía creerlo. La joven seguía empeorando. Vomitaba, tenía diarreas intensas, mareos constantes. Perdió más de 20 kilos en cuestión de meses. Fue entonces cuando, algo avergonzada, le recomendé a la madre que buscara a Julia, una amiga mía. Julia había sido enfermera, pero tras jubilarse, se hizo conocida por su intuición y conocimientos más allá de lo convencional. Para muchos, era una bruja blanca. Julia accedió a ayudar. Se reunió con la madre y la muchacha. Trabajaron en silencio durante semanas. Un día, Julia vino a la clínica y me dijo algo que aún recuerdo con escalofríos. Voy a ayudarla, pero esto no va a ser fácil. Después de eso, desaparecieron. No supe más de ellas en meses. Hasta que, 6 meses después, madre, hija, y el hijo pequeño de 3 años de la joven, regresaron. Pero ahora la joven caminaba sola, con peso normal, sonriendo. Había sanado. La madre me abrazó y me contó lo sucedido. Julia había descubierto que alguien muy cercano había hecho un trabajo de entierro espiritual. Literalmente, la habían enterrado viva a través de la brujería. Julia las llevó a recorrer panteones de la región. En el tercero, la joven comenzó a sentirse mal. Náuseas, desesperación, hasta que vomitó una sustancia oscura. Julia supo que estaban cerca. Guiada por la intuición de la muchacha, caminaron unos pasos hasta que ella se detuvo. No puedo seguir, dijo. Ahí, Julia cavó con las manos. Lo que sacó del suelo fue un muñeco de trapo hecho con restos de un vestido, uno que la joven había perdido meses antes. Julia explicó que ese muñeco debía ser quemado junto a un río. Pero advirtió, lo más difícil aún estaba por venir. Durante el ritual de quema, mientras el muñeco ardía, las llamas formaron el rostro de una mujer desconocida. Julia les dijo que el viernes siguiente sería la prueba final. Ese viernes, la joven salió a caminar por el pueblo. Se detuvo frente a una casa. Su voz tembló al decir: «Es aquí, pero no puede ser». Era la casa de su mejor amiga. La misma que la había cuidado en sus peores momentos. La madre no dudó. «Siempre lo supe. Te envidiaba desde que te casaste y tuviste a tu hijo». Julia organizó el ritual final. Un moño negro fue confeccionado, y toda la familia, la joven, su madre, su esposo y su pequeño, debía sostenerlo mientras se enfrentaban al daño recibido. Gritaron. Lloraron. Lanzaron insultos, reclamos, preguntas, todo lo que llevaban cargando. Finalmente, el moño y unas hierbas especiales fueron arrojados al fuego. Lo que ocurrió después fue casi milagroso. La joven sanó por completo.
Su esposo consiguió un mejor contrato y comenzó a pasar más tiempo en casa. La familia volvió a ser feliz. La amiga no corrió la misma suerte. Se encerró en su casa. Jamás volvió a salir. Poco a poco, empezó a deteriorarse, mostrando exactamente los mismos síntomas que había causado. Y en cuestión de meses, murió. Desde aquel día, jamás olvidé esa historia. La madre y la hija me lo contaron con lágrimas y gratitud. Y aunque he dedicado mi vida a la ciencia, aprendí que no todo lo que es real puede ser explicado por ella. Hay cosas más viejas, más profundas. Y a veces, más oscuras. Que Dios las cuide, donde quiera que estén. Los duendes de la sierra. Esta historia me la contó el profesor Miguel, un hombre que dedicó gran parte de su vida a enseñar en comunidades rurales de México. Siempre fue muy reservado con sus vivencias, pero hubo una en especial que, según él, lo marcó para siempre y cambió su forma de entender el mundo. Todo ocurrió cuando lo enviaron por primera vez a dar clases a una pequeña escuela escondida entre las montañas de la Sierra de Oaxaca. Era joven, idealista, y tenía muchas ganas de enseñar. La comunidad era humilde, el edificio de la escuela estaba hecho de adobe y lámina, y aunque todo era muy sencillo, él se sentía entusiasmado. Los niños eran amables y curiosos, y aunque los padres eran reservados, mostraban agradecimiento. Miguel se hospedaba en una pequeña cabaña cercana a la escuela, un lugar tranquilo al borde del bosque. Al principio todo iba bien, pero después de unas semanas empezaron a pasar cosas extrañas. Por las noches, mientras corregía tareas, escuchaba pasos pequeños corriendo alrededor de su cabaña. Pensó que eran animales del bosque y no les dio importancia. Pero las cosas se salieron de lo normal cuando empezó a encontrar objetos fuera de lugar. Libros tirados en el suelo, papeles revueltos, cosas que juraba haber dejado sobre la mesa, aparecían en otro lugar o simplemente desaparecían. Aunque trataba de explicarlo racionalmente, algo en su interior le decía que eso no era normal. Los ruidos nocturnos se volvieron constantes. Además de los pasos, a veces escuchaba risas infantiles, como si un grupo de niños jugara en la oscuridad. Lo más inquietante es que empezaba a sentir una presencia en su cabaña, algo que no podía ver, pero que claramente estaba allí. Una noche, los golpes comenzaron. No eran fuertes, pero sí muy claros. Golpes en la pared, luego en la pierna, luego en la espalda. Como si alguien invisible lo estuviera empujando o pellizcando. Asustado, salió corriendo con una linterna, pero no vio nada. Pasó la noche en la escuela, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Al día siguiente, le comentó lo ocurrido a una madre del pueblo. Ella se persignó y le dijo en voz baja: «Son los duendes, maestro. Les gusta jugar con los forasteros. A veces prueban su paciencia. Si no les caes bien, pueden ser muy molestos». Aunque Miguel no creía en esas cosas, algo en la mirada seria de la mujer lo hizo dudar. Luego habló con un anciano del pueblo, don Juan, quien le explicó que los duendes eran guardianes del lugar, y que si no mostraba respeto, seguirían molestándolo. Le recomendó llevar una ofrenda, algo dulce, como frutas o caramelos, y hablarles directamente, con respeto. Esa noche, Miguel preparó una canasta con dulces y fruta. Fue al borde del bosque, la dejó en el suelo y, sintiéndose tonto, dijo en voz alta: «No quiero problemas. Estoy aquí para enseñar. Les respeto y les pido que me dejen en paz». Por primera vez en semanas, esa noche fue silenciosa. No hubo pasos, ni risas, ni golpes. La cabaña se sintió en paz. Los días siguientes pasaron sin incidentes. La canasta había desaparecido, y aunque nunca preguntó por ella, supo en su interior que la ofrenda había sido aceptada. Desde entonces, los habitantes lo miraban con más respeto, como si supieran lo que había pasado, y estuvieran contentos de que hubiera sabido manejarlo. Miguel nunca volvió a hablar de lo ocurrido fuera del pueblo, pero aprendió algo muy valioso: en esos lugares, hay cosas que no se ven, pero se sienten. Y que merecen respeto. La hija de la bruja. Siempre he sido una persona lógica, racional. Crecí en la ciudad, rodeada de ciencia,
tecnología y con la creencia firme de que la brujería no existe. Pero un verano, cuando tenía 24 años, viví una experiencia que puso en duda todo en lo que creía. Fui a visitar a mi abuela a su pueblo natal, un lugar pequeño entre montañas, lleno de tradiciones, leyendas y supersticiones. Llegué justo a tiempo para una de sus fiestas locales, una celebración llena de música, comida y alegría. Mi prima Clara, que vivía con mi abuela, me llevó a la plaza del pueblo para disfrutar del ambiente. Todo iba bien hasta que, entre los puestos de comida, me topé con una chica que no conocía. Sin motivo alguno, empezó a empujarme e insultarme. Me llamó fuereña arrogante, como si me conociera. Yo, sorprendida y molesta, le pedí que se calmara. No quise pelear, pero su actitud me sacó de quicio. Me miró con unos ojos oscuros y llenos de odio, fue una mirada que nunca voy a olvidar. Cuando se alejó, Clara se acercó con una expresión preocupada. Me dijo en voz baja, no debiste responderle. Esa chica es hija de una bruja. Aquí todos lo saben. Es mejor no meterse con ellos. Me reí, nerviosa, sin saber si hablaba en serio. Pero por dentro, algo no me dejaba tranquila. Esa misma noche, empecé a sentirme mal. Me dio fiebre, escalofríos, náuseas. Pensé que era una gripe o una infección estomacal, pero con el paso de los días, la situación empeoró. Pasaba las noches sudando, temblando, y con una sensación horrible en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo. Mi abuela y Clara hicieron todo lo posible por curarme con remedios caseros, pero nada funcionaba. Hasta que una mañana, mi abuela entró a la habitación con una expresión seria. Me dijo que traería un curandero. Yo, ya sin fuerzas para discutir, acepté. Una hora más tarde, un hombre mayor llegó con una bolsa llena de hierbas, amuletos y objetos extraños. Me miró fijamente, como si pudiera ver algo dentro de mí. Le conté todo lo que había pasado, y cuando mencioné el incidente con la chica, mi abuela intervino con una voz tensa, esa familia practica brujería. La gente siempre lo ha dicho. El curandero no dijo nada más. Se puso a trabajar de inmediato. Encendió velas, quemó hierbas, y empezó a recitar oraciones mientras pasaba plantas por mi cuerpo. Sentí algo raro, como si una corriente me recorriera, como si algo pesado se despegara de mí. Poco a poco, comencé a sentirme mejor. El dolor en el pecho disminuyó, la fiebre bajó, y finalmente pude respirar sin dificultad. Al terminar, el curandero me miró serio y me dio una advertencia: debes irte del pueblo. Aléjate de esa familia. No te metas con ellos. Esa misma tarde, empecé a empacar. Aún débil, pero con una sensación de alivio. Me despedí de mi abuela y de Clara al día siguiente, sabiendo en el fondo que tardaría mucho en volver. Hoy no sé si fue brujería o no. Pero lo que viví fue real. Y desde entonces entendí que hay personas que cargan una energía tan oscura, que solo con mirarte, pueden afectarte profundamente. El autobús fantasma. Soy conductor de autobuses desde hace más de 20 años. He recorrido miles de kilómetros en carretera y me ha tocado ver de todo: animales cruzando, accidentes, autos sin luces en plena madrugada. Pero una noche, en la ruta de Monterrey a Caliana, me pasó algo que no puedo explicar. Y que jamás he olvidado. Esa noche, el clima era tranquilo y la carretera estaba despejada. Todo indicaba que sería un viaje sin complicaciones. Llevaba el autobús medio lleno, y como suele pasar, la mayoría de los pasajeros se durmieron apenas salimos. Después de un rato manejando en silencio, vi algo extraño a lo lejos: otro autobús. No era raro encontrar vehículos en esa carretera, pero este era diferente. Era de otra línea, de las más antiguas, y parecía fuera de lugar. Tenía el aspecto de un autobús de segunda clase, algo que jamás había visto en esa ruta. Intenté acercarme para ver a qué línea pertenecía, pero la niebla y la oscuridad no me dejaban ver bien. Decidí rebasarlo, ya que iba más lento de lo que quería mantener. Pero en cuanto lo intenté, aceleró. Luego se movió agresivamente al centro del camino, bloqueándome. Lo intenté una segunda vez, y el autobús hizo lo mismo.
Era como si el conductor no quisiera que lo pasara, o peor, como si jugara conmigo. A cada rato frenaba bruscamente, como si quisiera que lo chocara. Podía sentir cómo me invadía la adrenalina, los nervios, el miedo. En una curva, aceleró de golpe y desapareció. Literalmente se esfumó. No salió por el otro lado de la curva, simplemente, no estaba. Me quedé esperando unos segundos, congelado. La carretera estaba vacía. Y entonces lo escuché. Un ruido espantoso, gritos humanos, llantos, metal retorciéndose, vidrios rompiéndose, como si hubiera ocurrido un choque brutal. Algunos pasajeros despertaron alarmados, preguntando qué pasaba. Yo no sabía qué responder. Solo sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. Me orillé fingiendo que iba al baño, tratando de calmarme. Caminé unos metros en la oscuridad. Miré hacia atrás, esperando ver algún rastro del otro autobús, pero no había nada. Solo silencio. El autobús maldito del corralón. Don Felipe era el velador de un corralón ubicado a las afueras de un pequeño pueblo mexicano. Durante más de 10 años había cuidado los vehículos accidentados que ahí llegaban. Algunos autos apenas tenían daños, mientras que otros eran amasijos irreconocibles de metal. Siempre fue un hombre escéptico, sin creencias en fantasmas o fenómenos paranormales, hasta que una noche su mundo cambió. En una madrugada lluviosa, don Felipe se encontraba en su caseta tomando café cuando escuchó las sirenas y el estruendo de una grúa. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas se reflejaban en el asfalto mojado. Un grave accidente había ocurrido. Un autobús de pasajeros se había volcado tras ser impactado por un conductor ebrio, cayendo por un pequeño barranco. El resultado fue trágico, varios muertos y muchos heridos. Don Felipe observó cómo la grúa colocaba el autobús en el corralón. Era una escena dantesca, ventanas rotas, metal retorcido, sangre aún fresca en los asientos. Desde que ese vehículo llegó, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, el silencio más denso, como si algo invisible se hubiese instalado con él. Al principio, pensó que era la impresión del accidente. Pero esa misma noche comenzaron los ruidos, crujidos, golpes, pasos entre los autos. Cuando revisaba, no había nadie. Luego llegaron los murmullos, voces inentendibles que llenaban el ambiente con angustia. Caminaba entre los vehículos con linterna en mano, llamando a quien creyera que se escondía, pero siempre estaba solo. Las voces lo acosaban, lo seguían, lo susurraban. Comenzó a tener pesadillas, se veía atrapado dentro del autobús, rodeado de sombras sin ojos. No podía dormir. Una noche, escuchó un grito desgarrador proveniente del vehículo. Se acercó tembloroso y vio una sombra moviéndose entre los asientos, buscando algo. Aquella figura sin rostro lo miró. El grito volvió, pero esta vez era una cacofonía mental que lo tiró al suelo. Intentó huir, pero una fuerza invisible lo sujetaba. Manos frías e intangibles se aferraban a él. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las sombras se retiraron. Don Felipe logró regresar a la caseta, donde tembló toda la noche. No sabía si lo vivido era real, pero el tormento nocturno continuó. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras regresaban. Los gritos, los susurros, las pesadillas eran constantes. Pasaron semanas así, hasta que un día una grúa regresó por el autobús, lo habían vendido como chatarra. Desde la caseta, don Felipe sintió un alivio inmediato mientras lo remolcaban. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el corralón estuvo en paz. No hubo ruidos, ni voces, ni sombras. Don Felipe durmió sin pesadillas. Supo entonces que lo que había atormentado el lugar se había ido con el autobús. Jamás contó esta historia a muchos, pensaba que nadie le creería. Pero él estaba convencido, las almas de los muertos se habían quedado atrapadas en ese autobús y no descansaron hasta que el vehículo fue destruido. El nahual de la finca. Esta historia fue narrada por el abuelo Mateo y ocurrió en los años 40, cuando trabajaba en una finca aislada, rodeada de montes y bosques. Era una tierra fértil, abundante en animales, pero pronto se volvió escenario de una serie de eventos oscuros que marcaron a todos los presentes.
Todo comenzó con la desaparición de animales del corral. Al principio pensaron en coyotes, pero no había rastros, ni sangre, ni huellas, ni señales de lucha. Luego desaparecieron cerdos, gallinas y hasta caballos jóvenes. Los trabajadores se turnaban para vigilar por las noches, armados con rifles y pistolas. Una noche sin luna, mientras estaban junto a una fogata, escucharon ruidos en el corral. Algo se deslizaba entre las sombras. Al acercarse, vieron una figura oscura más grande que un coyote, con ojos rojos brillantes. Era humanoide, pero no del todo. Uno disparó, pero la criatura no fue herida. Emitió un chillido espeluznante y desapareció entre los árboles. El miedo se apoderó de todos. Comenzaron a hablar de nahuales, hombres que podían transformarse en animales. Aunque Mateo era escéptico, lo que vieron no podía explicarse de otro modo. Intentaron atraparlo, sin éxito. Fue entonces cuando decidieron buscar a un curandero, quien les preparó balas curadas capaces de herir al nahual. Una noche, montaron una emboscada. La criatura apareció de nuevo, moviéndose como si flotara. Esta vez, las balas surtieron efecto. La criatura emitió un chillido agudo y se retorció, cambiando de forma entre humano y bestia hasta quedar inmóvil. Luego, su cuerpo se deshizo en polvo. Semanas después, llegó la noticia de que un hombre de una comunidad vecina fue hallado muerto sin heridas visibles, completamente deshidratado. Los rumores decían que era el nahual. Aunque Mateo nunca lo confirmó, desde entonces los animales dejaron de desaparecer. La finca volvió a la normalidad. Mateo aprendió a respetar las historias de brujería y nahuales, convencido de que hay cosas que viven en los límites de nuestro mundo, esperando el momento de mostrarse.